Desde el primer momento en que Mariana recibió la llamada, supo que esta boda no sería como las demás. Organizar eventos siempre había sido su pasión, pero nunca imaginó que aquella oportunidad cambiaría su vida para siempre. La voz al otro lado del teléfono le habló con una mezcla de urgencia y expectativa. Un millonario de renombre, Carlos, había elegido a su empresa para planear la boda más importante de su vida, y todo debía ser perfecto para su prometida, Sofía. Mariana aceptó sin dudar. Sabía que esto significaba mucho más que un simple trabajo. Era la puerta para demostrar que podía encargarse de cualquier reto, incluso los más exigentes. Durante semanas, se dedicó de lleno a cada detalle: la decoración, el menú, la lista de invitados, los músicos. Cada decisión debía reflejar lujo y elegancia, pero también transmitir la felicidad de una pareja que parecía sacada de un cuento. Pero lo que Mariana no sabía era que, detrás de esa apariencia perfecta, había tensiones que nadie mencionaba. Desde el primer encuentro con Carlos, ella sintió algo extraño en su mirada. No era solo la arrogancia típica de un hombre acostumbrado a conseguirlo todo, sino una tristeza oculta que intentaba disimular con sonrisas forzadas. A pesar de eso, Carlos fue un cliente exigente pero respetuoso. Mariana admiraba su dedicación para que todo saliera bien. Sin embargo, a medida que avanzaban los preparativos, notó que él buscaba excusas para hablar con ella más allá de la organización. Un mensaje, una llamada inesperada, preguntas sobre su vida personal. Para Mariana, esto era desconcertante. Siempre había mantenido una línea clara entre lo profesional y lo personal, pero algo en Carlos la hacía dudar. Una noche, después de una larga jornada en el lugar donde se llevaría a cabo la boda, Carlos le confesó que no se sentía feliz con la idea de casarse con Sofía. Le habló de su miedo a fracasar, a perder su libertad, y a sentirse solo en medio de tanto lujo y expectativa. Mariana escuchó en silencio, sorprendida por la vulnerabilidad que él mostraba. Por primera vez, vio a un hombre distinto, uno que no solo era un millonario poderoso, sino alguien con inseguridades como cualquier otra persona. A partir de ese momento, la relación entre ellos cambió. Mariana dejó de ser solo la organizadora para convertirse en su confidente, alguien con quien Carlos podía ser sincero. Pero la organizadora sabía que debía tener cuidado. Si se involucraba demasiado, podía poner en riesgo no solo su trabajo, sino también su reputación y la estabilidad de muchas vidas. Mientras tanto, Sofía parecía confiada en que todo saldría perfecto. Mariana la observaba desde lejos, consciente de que la novia no sospechaba nada. Pero había una tensión invisible en el aire, una incertidumbre que crecía con cada día que pasaba. Nadie podía imaginar que la boda que parecía un cuento de hadas, estaba a punto de convertirse en una historia que nadie olvidaría. Mariana se preguntaba constantemente qué pasaría cuando llegara el día de la boda. ¿Podría Carlos seguir adelante con sus planes? ¿Y ella, cómo manejaría sus propios sentimientos? Tenía miedo de que el sueño que tanto había trabajado se convirtiera en una pesadilla. Y justo cuando parecía que todo estaba bajo control, un pequeño gesto, una mirada inesperada, cambió el rumbo de las cosas para siempre. Mariana nunca imaginó que detrás de una boda de lujo, la perfección sería solo una fachada. Mientras se sumergía en los preparativos, empezó a notar que no todo era tan sencillo como parecía. Carlos, el millonario, escondía un mundo complicado que nadie más conocía, y ella estaba justo en medio de ese secreto. Los días se volvieron más intensos. Mariana se encargaba de coordinar proveedores, revisar contratos y asegurarse de que cada detalle fuera impecable, pero también empezó a escuchar susurros entre los empleados y conocidos. Comentarios que insinuaban que Sofía no era la mujer ideal para Carlos, que la relación estaba llena de tensiones y desconfianzas.
En una reunión especialmente tensa con el equipo de catering, Mariana captó fragmentos de conversaciones donde se mencionaban discusiones entre Carlos y Sofía. Según decían, ella era exigente, fría, y a veces incluso despectiva con Carlos. Mariana sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo podía estar organizando una boda para una pareja que parecía estar al borde de romperse? Pero lo que más le sorprendió fue darse cuenta de que Carlos parecía estar cada vez más distante durante las reuniones. En lugar de mostrar emoción o nervios, su mirada era vacía, cansada. Mariana entendió que detrás de la fortuna y el poder, él cargaba con un peso invisible que ni siquiera la boda podía aliviar. Una tarde, mientras revisaban el diseño del salón, Carlos se detuvo frente a Mariana y le dijo con voz baja: «A veces pienso que todo esto es una mentira, y si nada de esto tiene sentido». Mariana no sabía qué responder. Quería animarlo, pero también sabía que no podía interferir en algo tan personal. A pesar de todo, seguía siendo profesional. Mariana mantuvo cada conversación, cada sonrisa y cada gesto con la formalidad que el trabajo exigía. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo en ese momento estaba cambiando entre ellos, algo que ella no podía controlar. Lo más difícil era ver cómo Sofía se mantenía firme en su rol de novia perfecta, sin percibir las grietas que comenzaban a aparecer en esa relación. En una ocasión, Mariana la encontró llorando en privado, pero cuando la intentó consolar, Sofía simplemente negó que hubiera problemas. Mariana se preguntaba si detrás de esa fachada había miedo, o quizás orgullo. En medio de todo ese caos, Mariana empezó a cuestionarse su propio papel. ¿Debería hablar con Carlos y advertirle sobre lo que veía? ¿O debía mantener la distancia para no complicar aún más las cosas? Sentía que estaba en una encrucijada, atrapada entre la lealtad a su trabajo y los sentimientos que empezaban a despertar en ella. Pero había algo que Mariana tenía claro: esta boda no sería como ninguna otra que hubiera organizado. Las tensiones y secretos acumulados no podían ocultarse para siempre. Y justo cuando pensaba que lo peor había pasado, recibió un mensaje que lo cambió todo. Carlos le escribió a medianoche: «Necesito verte. No puedo seguir así». Mariana sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que ese encuentro podía ser el principio de algo peligroso, pero también la oportunidad de descubrir qué había realmente detrás de ese millonario que parecía tan perdido. Sin saber lo que vendría, Mariana decidió responder. Esa noche marcaría el comienzo de una historia que ninguna de las personas involucradas podría olvidar. Esa noche, cuando Mariana llegó al café donde Carlos la esperaba, sintió un nudo en el estómago. No sabía qué esperar, pero algo en la urgencia de su mensaje la hizo romper las barreras que ella misma se había impuesto. Carlos la recibió con una mezcla de nervios y alivio, como si haberla visto fuera un escape a su tormento interior. No tardó en hablar. Con la voz temblorosa, Carlos confesó que estaba cansado de fingir. «No puedo casarme con Sofía. No de verdad. Pero tampoco sé cómo detenerlo sin destruir todo a mi alrededor». Mariana escuchaba en silencio, sin saber si debía sentirse sorprendida o conmovida. Él no buscaba consejos, solo necesitaba que alguien entendiera su angustia. En ese momento, Mariana sintió que la línea entre lo profesional y lo personal comenzaba a borrarse. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también descubrió que Carlos no era el hombre frío que todos imaginaban. Era vulnerable, confundido y profundamente solo. Mientras hablaban, la tensión entre ellos creció. La distancia que siempre mantuvieron empezó a desaparecer, y en sus miradas se reflejaba algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una chispa de algo más fuerte que la amistad.
Mariana se preguntaba cómo podía sentir eso por alguien que estaba comprometido con otra mujer, alguien para quien había trabajado durante meses. Pero era imposible negar la conexión que sentía cada vez que Carlos la miraba sin la máscara de millonario poderoso. Los días siguientes fueron difíciles. Mariana intentó concentrarse en su trabajo, pero la incertidumbre la perseguía. Carlos la buscaba con más frecuencia, enviándole mensajes, compartiendo pequeños momentos que hacían que su corazón latiera con fuerza. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sentía que por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía de verdad. Por su parte, Sofía parecía ajena a todo. Mariana la veía como una figura distante, segura de sí misma, pero también rígida y fría. En una reunión con los proveedores, Mariana escuchó cómo Sofía criticaba duramente a Carlos, acusándolo de falta de compromiso. La imagen de una novia infeliz contrastaba con la que todos esperaban ver ese día. La tensión entre Carlos y Sofía aumentaba cada vez más, y Mariana comenzó a sentir que la boda estaba a punto de estallar como un volcán a punto de hacer erupción. Pero lo que nadie sabía era que el volcán ya había empezado a temblar. Una tarde, mientras revisaban el montaje del salón, Carlos tomó la mano de Mariana y le susurró: «No sé qué pasará mañana, pero necesito que sepas que eres la única persona en quien confío ahora». Mariana sintió que el mundo se detenía por un instante. Sabía que aquello podía significar el fin de todo, o el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Pero no podía negar que, en ese momento, deseaba más que nada estar a su lado, aunque el camino fuera incierto y peligroso. Así, con el corazón dividido y la mente llena de dudas, Mariana se preparó para enfrentar el día que cambiaría todo. La boda para otra estaba cerca, pero para ella, nada sería igual después de esa noche. El día de la boda llegó con una mezcla de nervios y emociones contenidas que parecían palpitar en el aire. Mariana se levantó temprano, con la mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, quería que todo saliera perfecto, como siempre. Por otro, sentía que ese día marcaría un antes y un después en su vida y en la de Carlos. Desde la mañana, el ambiente en el lugar de la ceremonia era intenso. Proveedores corrían de un lado a otro, invitados llegaban elegantemente vestidos y la música comenzaba a llenar los espacios con una melodía que prometía felicidad. Pero Mariana, detrás de su sonrisa profesional, observaba con atención cada gesto, cada mirada. Carlos parecía distante, casi ausente, aunque vestido impecablemente y saludando a los invitados con una cortesía que intentaba ocultar su inquietud. Mariana sabía que en su interior se libraba una batalla silenciosa. Durante la prueba final del protocolo, Carlos se acercó a Mariana y le susurró con voz temblorosa: «No sé si puedo seguir adelante con esto». Ella lo miró, comprendiendo sin palabras que el peso que él cargaba era más fuerte que cualquier responsabilidad. La novia, Sofía, brillaba con la perfección que siempre había soñado. Su vestido blanco era una obra de arte, y su sonrisa parecía esconder cualquier duda o miedo. Sin embargo, Mariana notó que, en momentos, su mirada se volvía dura, casi fría, como si fuera una máscara para protegerse de algo que nadie más podía ver. A medida que avanzaba la ceremonia, Mariana se ubicó cerca del altar, observando cada movimiento con la precisión de quien ha planeado cada detalle, pero también con el corazón encogido. Cuando llegó el momento en que Carlos debía tomar la mano de Sofía, algo cambió. Sus ojos buscaron con insistencia a Mariana entre la multitud. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los invitados no entendieron esa mirada, pero Mariana sí. Fue una conexión silenciosa, profunda, que revelaba lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. En ese instante, una ola de emociones recorrió su cuerpo,
mezclando sorpresa, miedo y una extraña esperanza. Cuando llegó el momento de los votos, Carlos tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. La sala quedó en silencio absoluto, todos esperando las palabras que sellarían aquel compromiso. Pero entonces, en lugar de decir el nombre de Sofía, pronunció el de Mariana. Un murmullo de asombro recorrió el lugar. Mariana sintió como todas las miradas se posaban sobre ella, y aunque intentó mantener la calma, su corazón latía con fuerza descontrolada. Carlos miró a Mariana con una intensidad que dejó claro que no había vuelta atrás. Sofía, desconcertada y herida, intentó contener las lágrimas, pero no pudo evitar que sus ojos reflejaran una mezcla de dolor y traición. Los invitados permanecieron en silencio, asimilando la inesperada revelación. Mariana, en medio de aquella tormenta de emociones, se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no era solo la organizadora, ahora era el centro de una historia que nadie esperaba. La boda perfecta se había convertido en un momento de verdad, donde el amor y la honestidad rompieron todas las reglas y dejaron al descubierto lo que realmente importa. La reacción en la sala fue inmediata y abrumadora. Un silencio tenso se apoderó del ambiente, seguido de susurros nerviosos que se extendieron como fuego entre los invitados. Mariana sentía que el mundo giraba a su alrededor, pero no podía apartar la mirada de Carlos, quien la sostenía con una expresión decidida, como si en ese momento hubiera elegido un camino del que no habría retorno. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, se retiró unos pasos, incapaz de contener el dolor que la invadía. Sus manos temblaban mientras intentaba comprender lo que acababa de escuchar. En ese instante, Mariana sintió una mezcla de culpa y alivio, culpa por el daño causado, pero alivio por la sinceridad que finalmente emergía en medio de tanta falsedad. Carlos tomó la palabra con voz firme, explicando que no podía casarse con alguien a quien no amaba verdaderamente. Confesó que durante meses había estado atrapado en una mentira que lo consumía, y que Mariana había sido la única persona que le había devuelto la esperanza y la verdad. Sus palabras fueron claras, sin rodeos, y resonaron en cada rincón del salón. Los invitados comenzaron a reaccionar con opiniones divididas. Algunos apoyaban la valentía de Carlos, mientras otros se mostraban escandalizados por la ruptura de las normas sociales. Mariana observaba todo con una mezcla de tristeza y fuerza, consciente de que ahora su papel en aquella historia había cambiado radicalmente. Sofía, después de un momento de silencio, se acercó a Mariana con una mirada que no olvidaría jamás. No era solo tristeza, había enojo, decepción y también una determinación fría. Sin decir una palabra, se alejó del lugar, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y dolor. La boda, que había comenzado como un evento de celebración, se convirtió en un momento de verdad cruda y sincera. Mariana y Carlos, a pesar de la tormenta emocional, se encontraron juntos en medio del caos, enfrentando las consecuencias de una decisión que desafió todas las expectativas. Después de ese día, las vidas de ambos cambiaron para siempre. Mariana tuvo que enfrentarse a rumores y críticas, pero también descubrió un amor genuino que nunca había imaginado. Carlos, por su parte, comenzó un camino de autenticidad y valentía, dejando atrás las apariencias para vivir de acuerdo con lo que realmente sentía. Lo que empezó como una boda para otra, terminó siendo el inicio de una historia real, llena de desafíos, pero también de esperanza y transformación. Mariana y Carlos demostraron que, a veces, la verdad duele, pero también libera. Y aunque la sociedad no siempre está preparada para aceptar lo inesperado, ellos encontraron en su amor la fuerza para seguir adelante, construyendo un futuro donde la felicidad no depende de las expectativas, sino del coraje de ser uno mismo.
Los días siguientes a la boda fueron un torbellino de emociones y cambios para Mariana y Carlos. Ambos sabían que lo que había ocurrido no era solo un acto impulsivo, sino el comienzo de una nueva etapa llena de incertidumbre, pero también de posibilidades. Mariana, que hasta entonces había sido la organizadora detrás de escena, ahora se encontraba en el centro de una historia que captaba la atención de todos. La prensa empezó a interesarse por la inesperada ruptura y por el nuevo vínculo que había surgido entre ella y Carlos. Algunos la admiraban por su valentía, mientras que otros la criticaban sin conocer toda la verdad. Carlos, por su parte, enfrentaba la presión de su familia y de sus socios, quienes no entendían cómo podía renunciar a un matrimonio arreglado para estar con alguien fuera de su círculo social. Pero él ya no podía seguir viviendo una mentira. Cada vez que miraba a Mariana, sentía que había encontrado a alguien que lo aceptaba sin condiciones, alguien que veía más allá del dinero y el poder. La pareja decidió alejarse un tiempo de la atención pública para enfocarse en lo que realmente importaba: conocerse de verdad y construir una relación basada en la confianza y el respeto. Pasaron largas horas conversando sobre sus miedos, sus sueños y las heridas que ambos llevaban consigo. Mariana le contó cómo había sido su vida antes de conocerlo, con sacrificios y luchas para salir adelante. Carlos compartió sus inseguridades y el peso de vivir bajo el constante escrutinio social. Aunque el camino no fue fácil, la honestidad entre ellos fortaleció su vínculo. Sin embargo, el juicio de la sociedad seguía siendo un obstáculo. Amigos y familiares se mostraban escépticos, y no faltaron quienes intentaron separar a la pareja con comentarios malintencionados y rumores. Pero Mariana y Carlos aprendieron a apoyarse mutuamente, encontrando en su amor la resistencia necesaria para enfrentar cualquier adversidad. Un día, mientras caminaban por un parque, Carlos tomó la mano de Mariana y le dijo: «Sé que no será sencillo, pero quiero que construyamos algo real, sin máscaras ni falsas expectativas. Quiero que seamos libres, juntos». Mariana sonrió, sintiendo que por primera vez podía soñar con un futuro donde el amor no estuviera condicionado por el qué dirán. La transformación de ambos no pasó desapercibida. Mariana empezó a recibir propuestas para dirigir eventos más grandes y sofisticados, ahora con una reputación que iba más allá de ser solo una organizadora. Carlos, a su vez, comenzó a cambiar su estilo de vida, buscando un equilibrio entre su trabajo y su bienestar emocional. Juntos, demostraron que la felicidad auténtica no depende de cumplir con las reglas impuestas, sino de tener el valor de escuchar al corazón y luchar por lo que realmente importa. Aunque los retos continuaban, la historia de Mariana y Carlos se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y transformar vidas de manera profunda. El tiempo pasó y Mariana y Carlos comenzaron a construir su vida juntos, enfrentando cada día con la determinación de hacer que su amor triunfara contra todo pronóstico. Sin embargo, el camino no fue tan sencillo como muchos imaginaron. La sociedad, los comentarios malintencionados y las expectativas que los rodeaban eran obstáculos constantes que desafiaban su unión. Mariana, acostumbrada a trabajar detrás del escenario, ahora se enfrentaba a la mirada crítica de aquellos que no podían entender cómo una simple organizadora había conquistado el corazón de un millonario. En más de una ocasión recibió mensajes de rechazo y señalamientos, pero su fortaleza interior la ayudaba a no dejarse vencer. Cada palabra negativa la impulsaba a demostrar que su valor iba más allá de su profesión o su origen. Carlos, por su parte, lidiaba con presiones familiares que no aprobaban su decisión. Sus padres, acostumbrados a las tradiciones y al control social, veían en Mariana una amenaza a la imagen que querían proyectar. No obstante, Carlos se mantuvo firme, decidido a vivir una vida auténtica. En más de una reunión familiar hubo discusiones y desencuentros, pero él no cedió. Quería que Mariana fuera aceptada por quien era, no por lo que representaba para otros.
A pesar de todo, la pareja encontró en su relación un refugio seguro. Compartían sueños, planes y proyectos que los mantenían unidos, incluso en los días más difíciles. Mariana continuó creciendo profesionalmente, recibiendo reconocimientos que la validaban no solo como organizadora de eventos, sino como una mujer valiente y capaz de superar cualquier adversidad. Una tarde, mientras caminaban por el centro de la ciudad, Carlos tomó la mano de Mariana y le dijo: «Quiero que sepas que cada sacrificio vale la pena si estamos juntos. No importa lo que digan, para mí tú eres lo más importante». Mariana sintió que sus ojos se humedecían, pero sonrió con la certeza de que había encontrado en Carlos a su compañero de vida. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Un nuevo desafío apareció cuando antiguos socios de Carlos intentaron sabotear sus negocios, alegando que su relación con Mariana afectaba la imagen de la empresa. Las reuniones se tornaron tensas y la presión aumentó, poniendo a prueba la fortaleza de la pareja. Pero lejos de rendirse, Mariana y Carlos se enfrentaron juntos esa tormenta. Con inteligencia y unidad, lograron superar los obstáculos y demostrar que su amor no solo era genuino, sino también una fuerza imparable. Con el tiempo, comenzaron a involucrarse en proyectos sociales, usando su influencia para ayudar a quienes, como ellos, habían enfrentado prejuicios y dificultades. Mariana impulsó iniciativas para apoyar a mujeres emprendedoras, mientras Carlos promovía la transparencia y la inclusión en el mundo empresarial. Así, su historia se transformó en un ejemplo de resiliencia, amor verdadero y compromiso con la transformación social. Aunque el camino había sido duro, habían encontrado en su amor la fuerza para cambiar no solo sus vidas, sino también las de quienes los rodeaban. El tiempo fue testigo de cómo Mariana y Carlos lograron transformar no solo sus vidas, sino también las percepciones de quienes los rodeaban. Lo que al principio parecía un escándalo se convirtió en una historia de amor que inspiraba a muchos a cuestionar las normas y a buscar la felicidad auténtica. Con cada proyecto social en el que participaban, reforzaban su compromiso de apoyar a quienes enfrentaban obstáculos similares a los que ellos habían superado. Mariana, con su experiencia y empatía, se convirtió en una líder para muchas mujeres que soñaban con salir adelante sin importar las circunstancias. Carlos, desde su posición, usaba su influencia para abrir puertas y derribar prejuicios en el mundo empresarial. Pero más allá del éxito y el reconocimiento, lo que realmente fortalecía su unión era la honestidad y la confianza que habían construido juntos. Cada día era una oportunidad para redescubrirse, para apoyarse en las dudas y celebrar las victorias, por pequeñas que fueran. Un año después de aquella boda que cambió todo, decidieron celebrar una nueva ceremonia, esta vez para ellos mismos, un compromiso auténtico y libre de imposiciones. Invitaron a quienes realmente habían estado a su lado y compartieron una fiesta llena de alegría, lágrimas sinceras y promesas genuinas. Durante esa celebración, Mariana recordó cómo había sido organizar la boda para Sofía, sin imaginar que su propio destino cambiaría de manera tan inesperada. Pensó en las lecciones aprendidas, en la fuerza que encontró en sí misma y en el amor que ahora la impulsaba a seguir adelante. Carlos, mirando a Mariana, sabía que la fortuna más grande no estaba en sus negocios ni en su apellido, sino en esa mujer valiente que lo había rescatado de la soledad y le había enseñado a amar de verdad. La sociedad poco a poco comenzó a aceptar su relación, no por los títulos o el dinero, sino por la autenticidad que demostraban en cada gesto y palabra. Su historia se convirtió en un faro para quienes temían romper con las expectativas y vivir su verdad sin miedo. Mariana y Carlos entendieron que el verdadero matrimonio no es solo un evento, sino un compromiso diario de amor, respeto y apoyo mutuo. Sabían que el camino seguiría teniendo desafíos, pero estaban preparados para enfrentarlos juntos, con la certeza de que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Así concluye esta historia que comenzó con una boda planeada para otra,
y terminó siendo la celebración de un amor verdadero, libre y valiente.